Vamos a empezar. Hoy tenemos Hebreos capítulo 11 y es la primera parte. Tenemos dos prédicas de este capítulo. Y es un capítulo muy famoso en la Biblia también. Entonces, hoy podemos leer 1 hasta 16 y la próxima vez con Jairo, creo que es Jairo, los siguientes versículos. Entonces, ¿quién quiere leer hoy 1 hasta 16? Muy bien. Dice Hebreos 11, 1 al 16. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamados su Dios y les preparó una ciudad. Muy bien, gracias. Ok, oramos otra vez. Señor, gracias por este día, gracias por la fe que estamos aquí en Hebreos 11. Gracias por estas palabras y sabiduría. Y gracias, Señor, por todo que tenemos en ti, en la fe de Jesucristo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y vamos a estudiar este capítulo y ayúdanos para entender qué tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. En este capítulo 11 de Hebreos se presenta como uno de los estudios como más profundos de las Escrituras sobre la fe. Sí, es común el título como Salón de la Fama de la Fe.
Sí, hay más ejemplos en el capítulo también. Pero este pasaje comienza con una definición fundamental de la fe antes de ilustrar su poder a través de las vidas de la gente en este capítulo, en la Biblia de antes, en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos escribe a cristianos judíos que enfrentaban persecución y consideraban abandonar su fe en Cristo para regresar al judaísmo. Entonces, en este contexto, el capítulo sirve tanto como aliento como desafío, demostrando que la fe siempre ha sido la marca distintiva del pueblo de Dios a lo largo de la historia. La fe ejercida por sus ancestros era la misma fe que ahora tenían en el cumplimiento de esas promesas en Cristo. Hebreos 11:1 proporciona la definición más directa de la fe en la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo revela que la fe no es mero pensamiento ilusorio o optimismo ciego, sino una confianza fundamentada en el carácter y las promesas de Dios. La palabra griega para certeza es hipostasis. Surge un fundamento firme o realidad sustancial, mientras que convicción implica el tipo de certidumbre que viene de la evidencia, aunque no necesariamente evidencia visible. La fe, por tanto, cierra la brecha entre lo visto y lo no visto, el presente y el futuro prometido. Permite a los creyentes vivir con certeza acerca de realidades espirituales que no pueden verse, pero que son más reales y duraderas que el mundo físico que los rodea. El pasaje continúa mostrando cómo esta fe operó en las vidas de las personas en la historia de redención de Dios, comenzando con Abel y continuando a través de Noé y más allá. Entonces, primeros ejemplos demuestran que la fe siempre ha sido una parte esencial del plan de redención de Dios. El autor enfatiza que estos individuos fieles fueron elogiados por su fe, por Dios mismo, estableciendo un patrón que continúa a través de Abraham hasta el rey David. Entonces aquí la fe trasciende nuestros sentimientos y emociones, fundamentándose en cambio en la confiabilidad segura del carácter, promesas y obra de Dios. Mientras nuestras emociones naturalmente cambian con nuestras circunstancias, pero la fe verdadera permanece anclada en lo que sabemos que es verdad acerca de la naturaleza inmutable de Dios, su fidelidad, su amor y su control soberano sobre todas las cosas. Esta convicción no ignora las emociones, pero no es controlada por ellas. ¿Sí? Cuando la duda se infiltra o cuando los sentimientos vacían, la fe se apoya en el fundamento sólido del historial probado de Dios a lo largo de la historia y su palabra inmutable. Nosotros como cristianos hoy tenemos mucho más razón para confiar en las promesas de Dios. Toda fe cristiana auténtica encuentra su centro y fortaleza en la persona y obra de Jesucristo. Él no es meramente un objeto de fe entre muchos, sino la lente a través de la cual todos los otros aspectos de la fe son entendidos y sostenidos. Jesús sirve tanto como autor
como consumador de nuestra fe, significando que Él la inicia y la lleva a la consumación. Cuando ejercemos en fe en las promesas de Dios, lo hacemos porque Jesús ha revelado el corazón del Padre y ha hecho posible la relación con Dios a través de su sacrificio. Cuando confiamos en la provisión de Dios, recordamos que Jesús es la provisión definitiva, el pan de vida, el agua viva, el camino a la vida eterna. Este enfoque centrado en Cristo evita que la fe se vuelva abstracta o autodirigida, siempre apuntándonos de vuelta a la realidad concreta de lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo. La fe bíblica nunca es pasiva también. Compele a la creencia a dar paso en obediencia y confianza, a menudo antes de ver el cuadro completo del plan de Dios. Esta fe orientada a la acción puede involucrar tomar riesgos, hacer sacrificios o perseguir el llamado de Dios a pesar de la incertidumbre sobre el resultado. Abraham dejó su tierra sin conocer su destino. Moisés confrontó a Faraón a pesar de sus propias limitaciones. Los discípulos dejaron sus redes para seguir a Jesús. La fe también requiere la disciplina de esperar y perseverar a través de temporadas cuando las promesas de Dios parecen retrasadas o cuando las circunstancias contradicen lo que creemos que es verdad. Esta resistencia paciente no es resignación pasiva, sino confianza activa que continúa esperando, orando y obedeciendo, aun cuando el camino hacia adelante no está claro. Con Cristo como el cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros y el mundo, no necesitamos temer. Ya se nos ha mostrado la gloria que es nuestra hoy y la gloria que está por venir. La fe de cada creyente está conectada a una narrativa grandiosa que se extiende desde la creación hasta la restauración definitiva de todas las cosas. No somos individuos aislados tratando de reunir fe personal, sino participantes en una historia continua de la fidelidad de Dios hacia su pueblo a través de las generaciones. El mismo Dios que llamó a Abraham, liberó a Israel de Egipto, los sostuvo en el desierto y envió a su Hijo para redimir a la humanidad. Es el Dios en quien confiamos hoy. Esta perspectiva histórica proporciona tremendo aliento durante tiempos difíciles. Podemos mirar hacia atrás a incontables ejemplos de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y extraer fortaleza de sus testimonios. Este elemento corporativo de la fe nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, conectados a creyentes a través de la historia y alrededor del mundo que comparten la misma esperanza y confían en el mismo Dios fiel. Los héroes de fe en Hebreos 11 demuestran una verdad increíble. Cada persona tuvo fe en las promesas de Dios, creyendo lo que Él haría en el futuro, desde el sacrificio de Abel hasta el viaje de Abraham, hasta la obediencia de Moisés. Cada persona tuvo fe en las promesas de Dios y se aferró a la misma esperanza que Dios cumpliría sus promesas a través del Mesías venidero. Tuvieron fe en lo que aún no podían ver, confiando en que las promesas futuras de Dios se cumplirían. ¿Qué estaban realmente viendo cuando ejercían fe? Cuando Moisés dejó atrás los tesoros de Egipto, ¿qué crees que estaba viendo? Estaba viendo a aquel que es invisible, el prometido de Dios, el Redentor venidero que sería mayor que todas las riquezas que este mundo podría ofrecer. Tuvo fe en que Dios mantendría sus promesas.
Los siglos de sacrificios fueron cada uno una imagen, una sombra, apuntando al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cada sacerdote que los ofrecía estaba representando el drama del Calvario. Puedes verlo, hay una fe, un objeto de fe, Jesucristo corriendo como un hilo dorado a través de cada página de las Escrituras. Toda la fe del Antiguo Testamento era fe en el Cristo venidero, aun cuando no lo entendían completamente. Abraham no solo creyó en una promesa sobre tierra y descendientes, estaba creyendo en la promesa misma, la semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente, la descendencia que bendeciría a todas las naciones. Jesucristo se convirtió en el cumplimiento de cada promesa en la que tuvieron fe. Él era la promesa que Abraham, Moisés y el rey David anticiparon. Lo que ellos tuvieron fe que sucedería en el futuro se convirtió en realidad en Cristo. Él cumplió cada promesa a la que se aferraron a través de la fe. El patrón es claro y hermoso. Ellos ofrecieron sacrificios que apuntaban a Cristo. Cristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Ellos buscaron un Salvador venidero. Cristo vino como ese Salvador. Ellos esperaron el reino de Dios. Cristo trajo el reino de Dios. Ellos confiaron en la redención futura. Cristo logró esa redención. Como ellos tenemos fe en las promesas de Dios. Tenemos fe en que Cristo cumplió las promesas que ellos esperaban y ahora tenemos fe en la promesa de su regreso. Abel, Abraham, Moisés y todos los otros tuvieron fe en las promesas futuras de Dios. Tenemos fe en las mismas promesas, algunas cumplidas en la primera venida de Cristo, otras esperando su gloriosa segunda venida. Su esperanza estaba arraigada en tener fe en las promesas futuras de Dios. Nuestra esperanza está segura en la fe en las mismas promesas cumplidas en Cristo y esperando la consumación final cuando Él regrese. El patrón permanece igual, tener fe en las promesas de Dios, tanto cumplidas como por venir, pero ahora vemos que el objeto de esa fe es Jesucristo mismo. Escuchen cuidadosamente estas palabras de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. Hermanos, en Jesucristo esto no es solo poesía, esta es nuestra increíble realidad. Él no es meramente el objeto de nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza. No solo representa nuestra esperanza, la encarna, la garantiza con su propia sangre. Cuando esperamos vida eterna, estamos esperando en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando esperamos perdón, no tenemos que dudar si seremos perdonados. Estamos esperando en aquel que gritó, consumado es. Cuando esperamos comunión perfecta with Dios, estamos esperando en aquel que rasgó el velo del templo en dos y abrió el camino al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con la certeza de lo que se espera? Por 2000 años el pueblo de Dios había escuchado las promesas, habitaré con ustedes, seré su Dios, los salvaré. Y entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, no en un símbolo, sino en el cuerpo, en verdad, no en sombra, sino en la luz brillante del hombre Jesucristo. La fe es la convicción de lo que no se ve, pero en Jesús lo no visto se ha vuelto magníficamente visto. ¿Quieren evidencia del amor de Dios? Contemplen la cruz. ¿Quieren prueba del poder de Dios? Miren la tumba vacía. ¿Quieren seguridad de la justicia de Dios? Vean cómo no perdonó a su propio Hijo. ¿Quieren confirmación de la misericordia de Dios? Observen cómo perdona a sus asesinos. La cruz no es meramente evidencia, es la evidencia. Resuelve para siempre la pregunta, ¿me ama Dios? Responde de una vez por todas, ¿me perdonará Dios? Demuestra más allá de toda duda,
¿puede Dios salvarme? En la cruz su justicia fue satisfecha, su amor desplegado, sus promesas sostenidas. En conclusión, los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron fe en promesas. Nosotros tenemos fe en Jesucristo, quien cumplió esas promesas. Esta es la hermosa continuidad de la fe a través de la historia redentora de Dios. Cada acto singular de fe en el Antiguo Testamento era en definitiva fe en el Cristo venidero. Los héroes de fe en Hebreos 11 demuestran esta verdad increíble. Cada persona tuvo fe en las promesas de Dios, creyendo lo que Él haría en el futuro, y ese futuro encontró su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Su esperanza estaba arraigada en tener fe en las promesas futuras de Dios. Nuestra esperanza está segura en tener fe en las mismas promesas cumplidas en Cristo y esperando la consumación final cuando Él regrese. El patrón permanece igual, tener fe en las promesas de Dios, tanto cumplidas como por venir. Pero ahora vemos claramente que el objeto de esa fe es Jesucristo mismo. En Él tenemos tanto la sustancia de nuestra esperanza como la evidencia de las cosas no vistas. En Él cada promesa encuentra su sí y amén. En Él, en Jesucristo, la fe encuentra su objeto perfecto. Amén.